Durante siglos, las religiones arámicas han prometido el final de los tiempos, un apocalipsis inminente, un juicio universal y el triunfo final de su Dios sobre todo y todos. Desde púlpitos, sinagogas y minaretes se repite la advertencia, el fin está cerca. Pero, ¿y si esas profecías ya deberían haberse cumplido y nunca pasó nada? Tal vez no fue un error de interpretación, tal vez el apocalipsis nunca fue una ventana a lo que vendría, sino una herramienta para controlar el presente. ¿Y si las profecías no fueran revelaciones divinas, sino promesas incumplidas desde su origen? El libro del Apocalipsis, presentado como una revelación divina, no es más que un producto deformado de la mentalidad semítica, una narrativa que encubre su origen judío bajo un velo de universalismo cristiano, ambos igualmente ajenos al espíritu pagano y heroico de las tradiciones primordiales. Aunque las religiones arámicas lo presenten como un plan divino inmutable, el Apocalipsis está plagado de plazos incumplidos, símbolos reescritos y reinterpretaciones que cambian según la generación. Su carácter universal y eterno se tambalea cuando lo leemos en el idioma original y en su contexto histórico. Lo que parecía una predicción para toda la humanidad era, muchas veces, una respuesta política y religiosa a problemas concretos del momento. El cristianismo primitivo vivía con la certeza de que el fin estaba a la vuelta de la esquina. Jesús, en Mateo 16, 27, 28, asegura: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La frase, en griego kini, no deja margen para interpretaciones a siglos vista, es una promesa para los presentes. Pablo refuerza esta urgencia en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, hablando de nosotros los que vivimos, como si él mismo fuese testigo del regreso. El siglo I pasó y nada ocurrió. Ante el fracaso se reinterpretó la venida como metáfora de la resurrección, la transfiguración o la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, pero la literalidad del texto quedó en evidencia. En el Islam primitivo, varios hadices como el de Shahi al-Bukhari 7136 señalan un enfrentamiento inminente entre dos grandes ejércitos como preludio del fin. La vaguedad permitió aplicarlo a guerras posteriores, desde las cruzadas hasta conflictos modernos, pero la perspectiva inicial, un final en vida del profeta o de sus contemporáneos, se disolvió con el tiempo. En Apocalipsis 18:21, Roma, disfrazada como Babilonia la Grande, debía caer de forma repentina y definitiva. Sin embargo, la historia no encaja. Roma cayó lentamente en 476 después de Cristo, mientras que su parte oriental sobrevivió hasta 1453, y en el proceso se convirtió al cristianismo. La profecía, pensada como una promesa de justicia para una comunidad perseguida, terminó siendo un rompecabezas para los intérpretes posteriores. La misma tensión aparece en 2 Tesalonicenses 2:3-4, con el hombre de pecado destinado a levantarse antes del fin. Muchos lo identificaron con Nerón o Calígula, pero la historia no les dio la razón. Los intérpretes medievales lo aplicaron al papado, hoy algunos lo proyectan sobre líderes políticos. El enemigo final siempre se adapta al presente, señal de que la profecía no tuvo un cumplimiento real. Zacarías 14:4 describe el Monte de los Olivos partiéndose en dos, un evento geológico y divino de proporciones épicas. No hay registros históricos, ni bíblico ni extrabíblico, de que haya ocurrido. Apocalipsis 11:3-7 habla de dos testigos asesinados en Jerusalén tras 1260 días de predicación. Tampoco existe evidencia de tal episodio surgiera en el siglo I. En el Islam, un hadith de Sahih Muslim 2827 describe el sol saliendo por occidente como señal inequívoca del fin. Nunca ocurrió, la modernidad lo ha reducido a metáfora, el declive de occidente, un cambio cultural, pero en su origen era literal. La conversión de lo físico a lo simbólico es una confesión implícita de que la predicción falló. Joel 3.2 profetiza un juicio contra todas las naciones gentiles en el valle de Josafat. En la arqueología ni la historia registran nada parecido. Apocalipsis 27:9 pinta la gran batalla de Gog y Magog rodeando la ciudad amada, pero ningún evento del siglo I o II coincide. El Corán 21:96-97 recoge la misma figura de Gog y Magog, hordas imparables que desencadenarán el caos antes del día del juicio. A lo largo de los siglos se los ha identificado con mongoles, turcos, británicos o cualquier enemigo del momento, pero la ausencia de un episodio claro demuestra que no era más que un símbolo político de amenaza extranjera. En 1 Juan 2:18 el autor afirma: ya es el último tiempo, porque muchos anticristos ya habían aparecido. El título, lejos de referirse a un solo personaje apocalíptico, se aplicaba a todo aquel que se apartara de la doctrina, lo que diluye su fuerza como señal única del fin. El Islam presenta un Dajjal, una figura mesiánica inversa, como clave para el inicio del juicio final, Sahih Muslim 2937.
Se lo ubica en Jorasán y acompañado por 70.000 judíos, un reflejo de tensiones del siglo VII más que de una visión profética precisa. Siglos de espera han convertido al Dajjal en un comodín profético adaptable a cualquier crisis. El judaísmo espera la reconstrucción del Templo de Jerusalén como señal mesiánica, Ezequiel 40:43. Desde su destrucción en el 70 después de Cristo han pasado casi 2000 años sin que esta profecía se cumpla. En el Apocalipsis cristiano 11:1-2, la mención a un templo activo sugiere que Juan esperaba verlo pronto. La reinterpretación como templo espiritual llegó solo después de que la historia desmintiera la predicción literal. En el Apocalipsis, los gentiles, los pueblos no judíos, son retratados como enemigos de un supuesto orden divino, pero esta narrativa no es más que una proyección de la mentalidad exclusivista judía, que se arroja una superioridad espiritual sobre el resto del mundo. Pasajes como Apocalipsis 19:15, donde un Mesías pisotea a las naciones con vara de hierro, reflejan la arrogancia de una cosmovisión semítica que busca someter a los pueblos y razas no judías, pueblos y razas paganas cuyas tradiciones solares y jerárquicas son una amenaza para su hegemonía. Desde nuestra perspectiva, este juicio no es justicia cósmica, sino un intento de aniquilar la diversidad espiritual de las culturas primordiales, reemplazándolas con un monoteísmo igualitario que, en su forma cristiana, ha infestado el mundo con una moral de sumisión y debilidad. En Apocalipsis 28-9, la destrucción de los gentiles por un fuego celestial no es un acto de purificación, sino una fantasía supremacista judía adoptada y amplificada por el cristianismo para justificar su cruzada contra las tradiciones heroicas. El Mesías del Apocalipsis, lejos de ser un héroe solar pagano, es una figura semítica que encarna los valores antitéticos a la tradición primordial. Su papel como juez y redentor no es más que una herramienta de la mentalidad judía para imponer un orden universalista que destruye la jerarquía natural y la diversidad de las culturas paganas. El cristianismo, como heredero de esta visión, transforma al Mesías en un símbolo de sacrificio y humildad, valores que repugnan al espíritu guerrero y aristocrático de las tradiciones de las razas indoeuropeas. Desde una perspectiva eoliana, este Mesías no es un restaurador, sino un destructor del Axis Mundi, un agente de la disolución espiritual que, bajo la influencia judía, ha reemplazado a la grandeza de los dioses solares, como Apolo, Mitra o Thor, con una figura servil que exalta la debilidad y la sumisión. El Apocalipsis, en su esencia, es un texto profundamente antipagano, un producto de la mentalidad supremacista judía étnica que, con la complicidad del cristianismo, busca erradicar las tradiciones espirituales que celebran la fuerza, el honor y la conexión cíclica con la naturaleza. Su narrativa de juicio y redención es una fachada para justificar la supremacía semítica y la imposición de un monoteísmo que niega la pluralidad de los dioses y los valores heroicos. El judaísmo, con su exclusivismo étnico y su rechazo al politeísmo vital de forma totalmente supremacista, y el cristianismo, con su igualitarismo y su negación de la jerarquía, son las raíces de una modernidad decadente que ha despojado al mundo de su sacralidad. El Apocalipsis no es un texto de esperanza, sino una declaración de guerra contra el espíritu de las tradiciones primordiales, un intento de aplastar la llama de las culturas solares bajo el peso de un universalismo tiránico. Las investigaciones de Elaine Pagels, el autor, identificado como Juan de Patmos, no era más que un judío mesiánico profundamente arraigado en la Biblia hebrea, hostil hacia las creencias paulinas protocristianas que comenzaban a divergir de su visión. Bart Ehrman refuerza esta idea, argumentando que Juan de Patmos no era Juan el teólogo, sino un profeta judío de religión con un estilo literario y teológico distinto, caracterizado por un quiní rudimentario y una perspectiva apocalíptica ajena al Evangelio de Juan. Esta distinción desmonta la tradición eclesiástica que identifica a ambos como el mismo autor, una postura que, como señala Adela Yarbrough Collins, carece de sustento histórico sólido debido a las diferencias estilísticas y teológicas entre el libro del Apocalipsis y las obras joánicas.
El profeta apocalíptico, lejos de ser universalista homogeneizante como lo fue Pablo de Tarso, Muhammad o Zoroastro, es una figura totalmente judía que encarna valores opuestos tanto al espíritu solar pagano como al igualitarismo monoteísta clásico. Así, Leonard Thompson, en su comentario sobre el Apocalipsis, destaca que el autor Juan de Patmos operaba desde una cosmovisión judía apocalíptica, influenciada por textos como los libros de Daniel y Ezequiel, lo que lo aleja de una teología evangelista joánica más introspectiva. Esta distinción refuerza la imposibilidad de que Juan el teólogo, el evangelista, sea el autor del Apocalipsis, dado el contraste en estilo, vocabulario y enfoque escatológico. Las apocalípticas de las religiones arámicas no son el registro preciso de un futuro revelado, sino una mezcla de esperanzas, temores y propaganda adaptada a los problemas de cada época. Sus supuestas señales universales se han ajustado una y otra vez para no quedar obsoletas, estirando su significado hasta lo irreconocible. El Apocalipsis, lejos de ser una prueba de inspiración divina, parece más un espejo del presente de quienes lo escribieron, y si desde su origen falló en cumplir lo que prometía, quizás no sea el futuro lo que debamos temer, sino la facilidad con la que aceptamos como eterno lo que nació para servir a un momento concreto. El Apocalipsis, desenmascarado, es un texto de opresión espiritual, un producto de la mentalidad judía que, a través de su deformación cristiana, busca subyugar las tradiciones heroicas y jerárquicas del mundo pagano. Su Mesías, lejos de ser un símbolo de trascendencia, es un agente de la disolución, un emblema de la supremacía semítica que el judeocristianismo ha amplificado en su cruzada contra el espíritu solar. Este texto debe ser rechazado como una afrenta a los valores paganos de honor, fuerza y conexión con lo eterno. La tarea del espíritu pagano es clara: rebelarse contra el yugo judeocristiano, desenmascarar su narrativa de dominación y restaurar un mundo regido por los principios solares y jerárquicos de la tradición primordial, donde los dioses antiguos y la vitalidad cósmica vuelvan a reinar.